Sin salirnos del tiempo, de la historia, ¿cuáles eran, digamos, los factores que ustedes consideraban para poder elegir a sus agentes en Alfredo Graf? Eh, es que hay mucho de todo. Yo creo que al comienzo cuando entré era mucho el círculo de contactos que tenía don Alfredo, porque siempre le recomendaban agentes. Y la mayoría de agentes que hoy en día están con él eh, son agentes de muchísimos años Ok. atrás y que tienen algún vínculo directo o indirecto con don Alfredo. Entonces hay un principio de confianza a ese desarrollo. Ya cuando la empresa comienza a tener cierta parte corporativa menos tradicional y familiar, siendo un poquito más corporativa, sí manejamos ciertos estándares, ¿no? Dentro de lo que buscamos dentro del agente inmobiliario. Pero, ¿llegó a ese nivel la selección de agentes o siempre fue por recomendación? Inicialmente yo vi que era más por recomendación. Ya. El hecho que yo entrara no fue por recomendación, fue porque se aperturó Una convocatoria. una convocatoria específica y ahí entramos varios, ¿no? Ahora todavía queda una persona que entró conmigo justo en esa Ya. época, ¿no? Eh, Hoy en día sí hay un estándar específico porque sí se buscan ciertos lineamientos mínimos de conocimiento, no necesariamente en el tema inmobiliario, pero sí tema de servicios. No sé si lo habrá cambiado Marlon, que ahora es el gerente de la empresa, pero entiendo que sí siempre se pide algún tipo de experiencia complementaria, porque el know-how de la empresa lo va a tener ahí. El conocimiento de todos los agentes inmobiliarios ayuda a que ese ecosistema ayuda a que el agente inmobiliario aprenda más rápido. Yo hace poco hablaba con él y le decía, cada agente inmobiliario que tienes hoy en día en Graph, tienes que valorarlo y quererlo. O sea, no tienen competencia, hablo de capacidades comparativas con un agente que recién inicia. O sea, yo estoy viendo hoy día la diferencia, ¿no? ¿Cuál Una es la gente, media de edad que tiene es un alta. agente Alfredo Yo Graf? cuando me fui, la media de agentes era 52, 52. imagínate. O sea, había gente muy, ¿Y la media de mucho. años de experiencia? La media de experiencia debe estar entre, mira, 10 años, 12 10 años. años. O sea, sí, alta experiencia. O sea, había personas que tenían 30, seguramente 30 años, otros tenían 5, No, algo así. don Alfredo pasó de autos a inmobiliaria, pero tenía lo que era el desarrollo de su nivel empresarial. Ajá. O sea, él tenía 40 años vendiendo autos. Cuando entra a servicios, para él era casi lo mismo. Si antes vendía un Sí, claro. intangible, antes vendía un tangible, hoy él siempre hubo una exposición de networking, de marca personal que la tuvo siempre, ¿no? Y eso hizo que cuando entrara a este mundo de servicios, de intangibles, le fuera mucho más fácil, ¿no? Claro, claro. Entonces él, por ejemplo, tiene 30 o 31 años de inmobiliario. O sea, no es mucho, pero Claro, él es uno lo uno ve. él es uno de los primeros, más o menos, ¿no? Porque creo que junto con él, creo que había otros 20, 50 personas más, creo que en todo el Perú, me parece. Sí, de los más representativos sí. Hasta ahora me acuerdo de sus grupos, le llaman el DAO, ¿no? Que eran como Alberto Zimmerman, que en algún momento estuvo como presidente de ASPAI, ¿no? Que era amigo de él y empezó a mencionar nombres, voy a ser muy mezquina, ¿no? El papá de Eric Rey de Castro también estaba en ese grupito de agentes con mucha experiencia y de mucho nivel que se reunían constantemente para conversar. Claro, O sea, era enriquecedor, no estar ahí sentado sin hablar era un aprendizaje continuo, ¿no? claro, espectacular. Ahora, y el aprendizaje de un nuevo agente cuando entraba Alfredo Graf era por la misma interacción natural entre vamos, te ayudo, o había una metodología que No, incentivaba este aprendizaje. mira, yo te puedo dar dos ejemplos. Me acuerdo que antes se hablaba mucho de México 70 y Ajá. cómo la selección llegaba y los que entraban trataban de jugar fútbol en la selección estaban en la banca y respetaban mucho a los titulares. Yo creo que en Graf pasaba eso, ¿no? Los que entrábamos mirábamos mucho, ¿no? Ah, Pero no te ya. enseñaban, o sea, ¿por qué te tenían que enseñar? ¿Qué obligación tenían de enseñarte? Solamente con el ejemplo. Y Entonces, la cultura era un ecosistema de aprendizaje. y el que quería aprender, aprendía porque él estaba metido. Claro, Y si no, simplemente no aprendía, ¿no? Este, claro, pero tenías que empezar a generar valor dentro claro, del sistema, porque un agente de experiencia lo que busca es optimizar su tiempo. claro.
Entonces, no me voy a sentar a mi hora hombre a capacitarte directamente para ver si es que tienes o no valor. Lo tienes que demostrar. Ahora,